Mientras en cada rincón de México suenan los cohetes y las campanas, en la actualidad siguen presentes las leyendas que nos recuerdan que nuestra tierra no solo está hecha de historia y héroes, también de misterio y terror. Pues entre los caminos aún se escucha el lamento de la Llorona y apariciones del Charro Negro. Y esta noche en Archivos Perdidos les traigo una recopilación especial con los relatos más escalofriantes de estas dos leyendas del folclore mexicano. Así que apaga la luz, ponte cómodo, comencemos. Mi papá se crió con su abuelito. Desde muy pequeño se lo llevaba a trabajar con él al campo. Así transcurrieron 10 años y mi abuelo seguía llevándoselo. Dice que lo levantaba a las 3 de la mañana a desayunar y a las 3:30 ya se iban. Una ocasión, como de costumbre, se despertaron en la madrugada y desayunaron juntos. Se tomaron un café de olla y un pan. Se alistaron y salieron directo al campo. En ese entonces, a medio camino, había un río. No me acuerdo cómo se llama, pero está en Xocoteaca de León. Mientras iban caminando, acercándose, pudieron ver a lo lejos a una mujer hincada a la orilla del río. Su abuelito le dijo a mi papá: «Mira, no somos los únicos que nos despertamos a trabajar en la madrugada. Ella ya está lavando». Dice que pasaron justo a un lado de ella dándole los buenos días a ambos. Pero aquella mujer no habló para nada. Solo seguía en lo suyo, seguía lavando. Mi papá y su abuelo siguieron derecho, quizás se alejaron de ella unos cuantos metros. Mi papá volteó a verla una vez más, pero ella ya no estaba en la orilla, ni en ningún otro lugar. Le dijo a su abuelo que la mujer había desaparecido. Pero aquel sonido de que alguien estaba lavando ropa se seguía escuchando. Ambos la buscaron con la mirada por todo el río, hasta que se comenzó a escuchar un lamento, un llanto desgarrador que te quiebra el alma. Eso decía su abuelo de mi papá. Mi papá y su abuelo caminaron más rápido e intentaban controlar su miedo. Sin embargo, no pudieron. Aquel lamento se escuchó una vez más, pero ahora, atrás de ellos, pegado a sus oídos. Voltearon, pero no se veía a nadie. Aquí fue cuando ambos se echaron a correr. Dicen que por varios segundos podían escuchar aquellos lamentos pegados a sus espaldas y otros muy lejanos. El cuarto lamento que se escuchó fue al frente de ellos. Mientras iban corriendo, frenaron en seco, pues la mujer ahora venía del lado contrario, flotando. No quisieron cruzarse con ella. Ellos no llegaron al campo. Se regresaron a casa. Esa ocasión dicen que no trabajaron ni al día siguiente. Tenían miedo de que otra vez la volvieran a ver. En Navidad siempre mi papá nos contaba esta historia, y hasta el día de hoy es una de mis favoritas, y se las comparto a ustedes. ¿Qué puedo decir? La verdad, no recuerdo mucho de esta historia, pues yo era muy pequeño y cuenta mi mamá y mi abuela que a mí me quería llevar la Llorona. Yo ya tenía 5 años y no estaba bautizado, porque mi papá no quería hacerlo. Nosotros vivíamos en un cuartito de lámina en la casa de mi abuela. Una madrugada, mientras estábamos durmiendo, mi mamá y mi papá comenzaron a escuchar a lo lejos a una mujer. Aquel lamento fue muy largo. En ese momento los perros comenzaron a aullar y a ladrar. Aquel lamento comenzó a escucharse cada vez más cerca. Aquel llanto los puso a temblar del miedo, y dicen que era insoportable porque lloraba con mucha angustia, como si hubiera perdido lo que más quería. Aquel ente dejó de escucharse unos segundos. Mi mamá y mi papá se relajaron y comenzaron a decir que era la Llorona. Comenzaron a reírse, pero después un grito se escuchó justo al frente de la casa. Aquel grito tan profundo hizo temblar los espejos que había en el cuarto. Dicen que yo me desperté asustado.
Mis padres comenzaron a decirle de groserías a la Llorona desde adentro, pero ella lanzó un segundo lamento, un lamento extraño, pues parecía que tres voces de mujeres se mezclaban, haciendo un llanto aterrador. Mis padres gritaban corriéndola, hasta que esto funcionó. El miedo que ellos tuvieron fue el más grande de toda su vida. Pero no terminó aquí. La semana siguiente volvió a pasar lo mismo. La Llorona se escuchó a lo lejos y poco a poco se iba acercando a la casa, hasta que se paró justo al frente y comenzó a lamentarse. Fue una noche de miedo. A la mañana siguiente mi abuela regañó a mi papá, pues según ella, esto era una de las consecuencias de no bautizarme. Mi papá le creyó esto y comenzó a hacer los preparativos para bautizarme. Pero esa misma noche, dice mi mamá y mi papá que mientras dormían, pudieron sentir como una presencia extraña se les subía a los dos al pecho. Mi papá dice que fue real, pero mi mamá asegura que fue una parálisis del sueño. Sea como haya sido, ambos vieron lo mismo y escucharon ahora en el patio aquel lamento, aquel alarido de esa mujer. La Llorona estaba a unos cuantos pasos de nosotros. Dicen que yo me desperté, pero muy raro. Parecía ido, como hipnotizado por ese llanto. Bajé de la cama lentamente y me acerqué a la puerta y la abrí, dejando entrar un viento fuerte que tiró varias cosas del cuarto e hizo volar una lámina que estaba bien clavada. Lo único que recuerdo es haber visto un vestido blanco, transparente, sin nadie adentro. Mi abuela se despertó al escuchar a esa mujer. Dice que se asomó de su ventana y jura haber visto a una mujer muy alta, sin nada de nada. Parecía sucia y algo jorobada, con el pelo largo, que parecía ondearse, pero no con el viento. Parecía como si estuviera en el agua. Mi abuela comenzó a rezar en silencio. Ella ni loca iba a salir, pero cuando vio que yo abrí la puerta, rápidamente abrió su ventana y comenzó a gritarle de groserías y a rezar. Dos cosas que ni siquiera iban de la mano funcionaron, pues la Llorona simplemente se desvaneció en la oscuridad del patio. Mi abuelita se enfermó ese mismo instante por el susto. Se le bajó la presión y aún así regañó a mis papás. Mi mamá y mi papá se pudieron mover cuando la Llorona se esfumó. Todos dicen que en el cuarto se sentía un frío terrible y no era de la noche. Era por ese espectro. Rápidamente llevamos a mi abuela al hospital. Le preguntaron que qué era lo que le había alterado los nervios y se lo contaron todo al doctor, pensando que no les iba a creer. Pero él muy serio nos dijo que ya había escuchado varias veces su llanto en esa semana en las calles, que era raro, pues ya tenía años que no se escuchaba por ahí. Lo que no supo es que tal vez me quería a mí. Afortunadamente mi abuela salió bien del hospital, aunque los tres no superamos fácilmente ese miedo a ese espectro, y menos mi abuela que la vio de esa manera. Hasta el día de hoy, 20 años después, mi abuelita sigue teniendo pesadillas con la Llorona. Esta fue mi historia, comunidad. Muchas gracias por escucharme y buenas noches. Soy de Jalisco, Zapopan, en el poblado de Nextipac. Aquí hay un pequeño relato sobre un señor que hizo un pacto con el charro negro. Mi mamá, cada que pasábamos por una calle en la cual estaba una casa pequeña, abandonada, nos dijo que el dueño de esa pequeña casa fue alguna vez un hombre importante y muy rico. Vayamos atrás en el tiempo. Estamos ahora en los años 50 en el pueblito de Jalisco. En este lugar todavía habían casas de adobe y carreteras polvosas. El dueño de esa pequeña casa se llamaba Horacio.
En esa época tenía alrededor de 20 años, y él y su familia siempre habían vivido en decadencia. Casa muy pequeña, de cartón, con piso de tierra. Estaban prácticamente en la ruina, pero de un momento a otro todo cambió. Se cuenta que Horacio, al sentirse cansado por tanta pobreza, salió desesperado una noche al monte a quitarse la vida. Él llevaba su soga, con la cual se ahorcaría en un árbol frondoso. Al llegar y escoger el árbol, acomodó la soga y, sin pensarlo más, se colgó llorando. Pero antes de que la muerte se lo llevara, pudo escuchar que un caballo venía rápidamente a su dirección. El sonido cada vez se acercaba y cuando aquel jinete se postó frente a él, vio que era un charro. No lo reconoció de ningún lado y aquel solo comenzó a ver cómo agonizaba. Pero cuando estaba a punto de dar su último aliento, aquel extraño charro cortó la soga con una daga que tenía, dejando caer a Horacio fuertemente, pero permitiendo que el aire entrara a sus pulmones. Cuando Horacio recobró su conciencia plenamente, pudo ver que aquel charro no era del pueblo, pues se veía como una persona de la clase social muy alta. Su primera impresión fue ver a ese caballo robusto, brillante, negro, grandote, y el charro vestido de un traje negro pero de una tela muy fina. Sin embargo, también se dio cuenta que todos los botones de su traje, los detalles, las espuelas de sus botas, los anillos que tenía en los dedos, todo era de oro puro. En verdad imponía. Aquel charro le preguntó que por qué se iba a quitar la vida, y él le contó que lo hacía porque no quería ver morir a su mamá, pues ella tenía una enfermedad y la pobreza no lo dejaba apoyarla. Es por eso que decidió no ver ese trágico momento. El charro entendió que lo que quería Horacio era salir de la pobreza, así que le propuso un trato. Horacio, yo tengo lo que quieres y tú tienes lo que yo quiero. ¿Qué te parece si hacemos un trato? Mira, te entrego un costalito con monedas de oro puro, que por más que las gastes siempre aparecerán nuevas en este morral. Pero a cambio también quiero tu alma. Horacio se comenzó a reír incrédulo, pero cuando vio que aquel charro sacó una bolsa llena de monedas, supo que no tenía que desaprovechar la oportunidad. Horacio pensó que era un charro rico y loco nada más, así que rápidamente aceptó su trato. Cuando tomó aquellas monedas, aquel charro habló nuevamente. Dentro de 5 años vendré por ti. Aprovecha tu tiempo, Horacio, porque hoy ya te hubieras ido. Nos vemos pronto, muchacho. Aquel charro de gran porte se subió a ese caballo fino y comenzó a cabalgar lentamente hasta perderse en el monte. Horacio regresó a su casa feliz de la vida, pues ahora tenía un costalito repleto de monedas de oro. Al llegar a su casa no le dijo a nadie lo que había pasado y simplemente se durmió por lo que restaba de la madrugada. Pero al día siguiente despertó a su familia con un gran y rico desayuno. Poco a poco Horacio se comenzó a gastar sus monedas en cositas para la casa, comida, tratamientos de su mamá y hasta puso un pequeño negocio, pues en menos de medio año ya se había gastado todas las monedas excepto una, pero no tardó tanto en gastársela comprando esto y lo otro. Él jamás pensó que las palabras de aquel charro, dichas hace algunos meses atrás, fueran verdad. Esa noche que se gastó esa moneda, se quedó viendo el costal y lo puso a un lado de su cama un poco triste, pero ya vivían mejor al menos. Tenían ahora una casa decente de un solo piso, muebles, los básicos pero mucho mejor que los que tenían, y para sustentarse un pequeño negocio. Su vida en pocos meses había mejorado, así que esa noche se durmió. Pero por la madrugada se despertó al baño, ignorando ese costalito que dejó a un lado de su cama.
Al regresar, se acostó nuevamente, pero vio diferente ese costal. Él giró hacia donde lo había dejado y ahí se percató que lo que aquel charro dijo se había cumplido, pues el pequeño costalito estaba nuevamente lleno de monedas de oro. Él se espantó porque sus años estaban contados, pero a los pocos días nuevamente se le olvidó. Sin embargo, comenzó a gastar inteligentemente. Compró varias casas, varios terrenos, vistió a su familia, los alimentó mucho mejor e hizo una de las mejores casas del pueblo. Ahora también Horacio vestía mucho mejor. Con ropa fina, con alhajas, traía caballos finos y poco a poco se fue desviando de esa vida de responsabilidad. Así pasaron varios años y él se volvió diferente. Se volvió grosero, arrogante y egoísta. Así pasaron varios años y a él ya no le importaba su familia. Ahora gastaba en mujeres, armas, invitaba a todos los de la cantina y él pagaba toda esa cuenta. También apostaba grandes cantidades de dinero, siempre confiado de que al gastar la última moneda, al día siguiente encontraría más oro. A pesar de toda esa felicidad, de esa vida alocada que llevó por 4 años y 11 meses, al mes de cumplir los 5 años, comenzó a notarse más espantado, pues se decía que Horacio alucinaba todas las noches con un charro negro que se postraba a los pies de su cama y solo le sonreía mientras entre dientes le decía: «Ya casi vengo por ti». Horacio la última semana, en una noche lluviosa, quiso esconderse para no pagarle a aquel charro negro. Así que guardó sus monedas de oro, alguna poca ropa y escogió al caballo más rápido que tenía. Se quiso ir por el monte para cortar camino para llegar al siguiente pueblo, pero el charro negro ya sabía qué era lo que planeaba. Así que mientras Horacio cabalgaba rápidamente entre la hierba, el lodo y el agua, un trueno se escuchó a lo lejos para después escuchar a un caballo galopar justo atrás de él. Se cuenta que el caballo era el mismo, pero había cambiado ligeramente, pues ahora tenía lumbre en sus ojos. Las patas eran esqueléticas, con llamas que le llegaban hasta el cuerpo, pero llamas de un color verde y rojo. Sin en cambio, aquel charro sí había cambiado. Es decir, tenía el mismo traje hermoso y brillante, y para el agua una capa negra junto con un sombrero, que aunque hacía mucho viento e iba demasiado rápido, no se le movía ni un poco. Pero la cara ahora no era de una persona. Su cara era esquelética, con fuego rojo en los ojos. Este charro cabalgaba confiado de alcanzar a Horacio, mientras Horacio lloraba, gritaba y de la desesperación le daba golpes más fuertes con las espuelas al caballo, para que así acelerara. Pero era obvio que lo iba a alcanzar. Así lo hizo aquel demonio con la apariencia de charro. Lo alcanzó, y Horacio trató de negociar con él, dándole sus propias monedas, su casa, sus negocios, sus tierras, pero el charro no aceptó, pues lo que quería era su alma. Y como Horacio rompió el trato tratando de escapar, esa semana sería la peor semana que hubiese tenido antes. Contaba el mismo Horacio que el charro negro lo llevó hasta su casa, enfermo, muy enfermo e irreconocible. En pocas horas, y no es que minutos, había adelgazado tanto que no tenía ni fuerzas para moverse. Se dice que tal vez le robó la mitad de su alma, o eso cuentan. A pesar de ello, Horacio quedó en cama, con dolores inimaginables, que le causaban convulsiones, y varias noches no pudo dormir, pues sentía que se quemaba en el infierno. Sentía tanto calor que daba unos gritos horribles
Y después de esos gritos, podían ver los que estaban a su alrededor, cómo su piel se llenaba de llagas enormes. Sus familiares llamaron a los mejores médicos, no del pueblo, sino del país. Pero ninguno, en serio ninguno pudo saber qué era lo que tenía aquel joven de tan solo 25 años de edad. Al llegar el último día de su muerte, reveló el secreto de su riqueza y contó esta historia. Obvio, algunos no le creyeron. Algunos no lo hicieron porque él ya estaba delirando. Y la última noche, al llegar las 12, él intentó huir nuevamente del charro. Como pudo, se arrastró para salir de su casa, y en su patio pudieron escuchar las pisadas de un caballo. Después una voz ronca y profunda, que no se le entendió qué dijo, pero de pronto se comenzaron a escuchar los gritos horribles de Horacio. Toda su familia salió. Ninguno vio aquel charro. Solo el cuerpo del joven, sin vida, tirado en el patio, con una mueca en la cara de susto. Después de la muerte de Horacio, comenzaron a decaer fuertemente su familia, y mi abuela es testigo de esto. Las tierras que tenía Horacio con las semanas se secaron, dejando el negocio en la quiebra. Las casas que tenía se fueron pudriendo rápidamente, y en un temblor muy pequeño, sus casas se cayeron, incluyendo la casa más hermosa. Sus animales también enfermaron y murieron. Todo esto fue en un lapso de unas semanas. Su familia, por la desesperación, comenzó a vender todos los muebles para conseguir dinero, y así poco a poco terminaron como comenzaron. Tal vez un poco mejor porque las alhajas sí las vendieron, pero se cambiaron de estado. Por esta razón, cada que pasaba por la pequeña casa de una calle por donde vivo, mi madre me contaba esta historia que se la contó su mamá. Hasta yo me la sé de memoria, pues es algo difícil de olvidar que alguien de mi pueblo hizo un pacto con el charro negro. En todas mis borracheras nunca había presenciado algo sobrenatural, pero qué bueno que fue con amigos cuando me tocó. Ese sábado en la madrugada nos regresamos 5 amigos de una fiesta que había acabado. Aquella fiesta se realizó en las afueras de una pequeña localidad de Puebla, y teníamos que caminar cruzando el pueblo para llegar a nuestras casas. No pedimos Uber o Didi porque estábamos algo ebrios y queríamos caminar por alguna razón. Todos íbamos cantando una de José José y jugando. Ya llevábamos medio camino, pero al estar caminando por una carretera principal, se comenzó a escuchar un débil llanto. Un llanto muy lejano, pero este mismo hizo que todos los perros de la carretera se pusieran alerta y comenzaran a ladrar rabiosos. Pensé por un momento que nos estaban ladrando a nosotros y que nos querían atacar. Pero aquel llanto femenino se comenzó a escuchar cada vez más cerca, y con ella el aullido de los perros. Todos comenzamos a decir que qué era eso. Aquel llanto se volvió a escuchar en el aire, cerca, muy cerca de nosotros. Los perritos ladraban atrás de nosotros y nos miraban como diciéndonos que estábamos en peligro. Comenzamos a voltear por todo el lugar, pero no se veía nada. Solo era el sonido aterrador. Las calles no estaban oscuras, todo lo contrario. Estaban bien iluminadas, al igual que la carretera, pero aún así no se veía nada. Estando los 5 se hacía más fácil manejar la situación, pero aún así daba miedo. El alarido parecía acercarse. Nos comenzó a enfriar los huesos. Por suerte de nosotros, una camioneta de la Guardia Nacional iba pasando y frenó justo enfrente. «Súbanse, muchachos, que por aquí anda la Llorona». Sin pensarlo lo hicimos.
y aún en la camioneta se podía escuchar aquel lamento largo y profundo. Parecía que aquella mujer sufría mucho y estaba enojada. Yo le dije a los soldados que si no era una mujer que estaba en peligro, pero él me dijo que no, que esa cosa era la Llorona, que se podía escuchar perfectamente que era ella. Y es que la verdad ese llanto era sobrenatural. No puedo describir el sonido. Los de la Guardia Nacional también estaban asustados. La verdad todos, hasta se nos bajó la borrachera. Ellos amablemente nos dejaron en mi casa y mis amigos se quedaron a dormir todo lo que restaba de la madrugada. A la mañana siguiente se recordó esta experiencia. Nos daba risa, pero en el momento sí fue bastante aterrador. Ahora sí seguimos yendo a fiestas, pero ni locos nos regresamos caminando. Gracias por su atención y buenas noches. Hola, siniestros. Quiero compartir una historia de mi abuela. Una historia que afirma que es 100% real y que estos encuentros con la Llorona son peligrosos. Ella ahora tiene 97 años, pero esto le ocurrió cuando era joven. Tenía 20 años cuando se casó con mi abuelo. Y las tradiciones fue que se tuvo que ir con él. Ella era de la Ciudad de México, pero se la llevaron hasta Hidalgo, a un pueblito llamado Tulancingo. Los padres de mi abuelo les regalaron un pequeño terreno en el cual solo tenían un cuarto pequeño de adobe. Cuando llegó a su nuevo hogar, este ni siquiera tenía puerta. En su lugar había una cortinita vieja y 2 ventanas que no tenían ni siquiera algo que les tapara del frío. Y alrededor no había tantos habitantes. Apenas se estaba poblando esta zona y por consecuencia solo tenían vecinos a muchos metros de su casa. Conforme fue pasando los meses, comenzaron a mejorar su casita. Compraron una cama, una mesa con 2 sillas y una puerta de madera. Sobre las ventanas solo les pusieron plástico para que no entrara el aire y apagara las velas que iluminaba este cuarto. Afuera tenía un comal con el que obviamente cocinaban. Pasaron varios meses y mi abuelita quedó embarazada. En el transcurso del embarazo, fue acosada por varias cosas. Dice que escuchaban aves, pero aves gigantes pararse en el techo. Señoras extrañas venían a verla. Decía ella que eran las brujas de la zona, las cuales querían a su bebé. Pero mi abuela sabía muchas cosas para ahuyentar a estas brujas. Esto no le asustaba. Sin embargo, una madrugada al estar durmiendo, a mi abuelita la despertó un lamento a lo lejos. Un lamento de mujer que parecía que provenía del río que pasaba. Era un lamento de mujer, un lamento frondoso y lleno de tristeza. Mi abuela despertó y se asomó a la ventana, pero no pudo ver nada. Pero estaba segura que este llanto venía de muchos metros enfrente, ahí donde pasaba el río. Este llanto lejano no paraba de escucharse y es por eso que despertó a su marido. Viejo, despierta. Creo que en el río están matando a una mujer. Mi abuelo tenía el sueño muy pesado, pero cuando escuchó este lamento, comenzó a rezar. Dice mi abuela que se escuchaba muy asustado, ni siquiera podía pronunciar bien la oración. A la mañana siguiente, mi abuelo le contó que eso que escuchó era la Llorona, que según cuenta la leyenda que en Hidalgo fue donde pasó toda esta tragedia. Mi abuelita era muy valiente para estas cosas, pero nunca le había escuchado. Mi abuelita nunca le dio importancia. Cuando dio a luz a su primer hijo, estaban tan felices, lo protegerían de todo. Para ahuyentar a las brujas, abajo de la almohada ponían unas tijeras y varias cosas más. Pero cada noche se escuchaban estos lamentos, lamentos que se escuchaban a lo lejos y desaparecían.
Cuando la niña cumplió 5 meses, le celebraron nada más ellos dos. Mi abuelo se emborrachó hasta quedarse profundamente dormido. Y eso que no era ni siquiera las 12 de la noche. Mi abuela, al estarlo cuidando, ni siquiera comió. A esta hora salió al patio, prendió su fuego y se preparó un poco de comida. Recuerden que todo alrededor era campo y enfrente pasaba un río. Pues al estar calentándose su comida, nuevamente logró escuchar ese lamento lejano. Y mi abuelita, al ser tan valiente, comenzó a buscarla. Decía que se escuchaba que provenía de enfrente, pero solo veía total oscuridad. Dio vuelta a su pequeña casa para poder localizarla. Cuando regresó al frente, pudo escucharla más cerca. Y efectivamente, los gritos venían de enfrente de ella. Y por fin pudo ver de en medio de la noche a una mujer. A una mujer con un vestido blanco, con el cabello negro y demasiado largo. Le llegaba hasta los muslos. Esta mujer se venía acercando cada vez más y gritando cada vez más fuerte. Pero cuando vio que no caminaba, más bien flotaba entre el pasto, mi abuela se espantó mucho. Corrió rápidamente y se metió a la casa. Cerró la puerta y comenzó a rezar. Aquí fue cuando la Llorona dio otro grito, un lamento que retumbó en el pequeño cuarto. Lo describe como un grito desgarrador y frío. No dice "ay mis hijos", es un lamento lleno de dolor, como si se hubiera desgarrado la garganta. Al escuchar este grito, la bebé se despertó y comenzó a llorar. Mi abuelo también se despertó y corrió hacia mi abuela y la niña y las abrazó. Nuevamente escucharon un grito, pero ahora parecía estar enfrente de la puerta. Este grito hizo que entrara un aire que apagó las velas. Mi abuela cerró los ojos y entre lágrimas comenzó a maldecir. Duró solo unos cuantos segundos este aterrador grito y después se fue. Mi abuela prendió nuevamente las velas y aquí se dieron cuenta de varias cosas. El cuarto estaba helado y aunque esa noche hacía frío, aquí en este cuarto estaba helado. Lo segundo es que a los tres les sangraban los oídos levemente. Lo tercero es que su hija ya no estaba llorando. La movieron y la intentaron despertar porque parecía estar dormida, pero ya no. Ya se había ido. Aunque los profesionales de la salud de esa época dijeron que no hubo explicación para su muerte, mi abuela afirma que se la llevó la Llorona. Yo era muy incrédulo de las cosas sobre fantasmas y entidades, y más sobre las leyendas mexicanas, ya saben, como el charro negro, la mulata o la Llorona. Pensaba que aunque muchas personas tenían testimonios, se suponía de solo mitos. Sin embargo, hace unos meses protagonicé lo que tanto creía mentira. Yo vivo solo, y esa ocasión regresé de mi trabajo. Cené un poco de sopa y me acosté a revisar mi celular. Me dieron las 11 de la noche y me dispuse a dormir. Ya estando dormido por ahí de las 2 de la mañana, el aullido de los perros y sus ladridos me despertaron. Por donde vivo hay muchos perros callejeros y jamás los había escuchado de esta manera. El aullido de todos esos perros me erizaban los vellos del cuerpo. Pero entre todo ese ruido y ladridos, pude notar algo. Se comenzó a escuchar el grito doloroso de una mujer. Ella se escuchaba hasta la otra esquina. Aquel llanto volvió a escucharse y se mantenía por varios segundos. Me congelaba la sangre.
Tal mujer parecía tener la garganta rota, y esa tristeza en la que lloraba te la transmitía. Pero jamás pensé que fuera algo paranormal. Mi colonia es muy insegura y supuse que habían lastimado a una chica. Así que me destapé y subí las escaleras a la azotea. El viento frío me golpeó y aquella mujer volvió a gritar. Se escuchaba en la esquina más lejana. Intenté buscarla por las calles de atrás de mi casa, pero no se veía nada. Aquella mujer cesó sus gritos por unos segundos. Yo me acerqué a una bardita de mi azotea buscándola, pero ahora por las calles de al lado. Sin embargo, escuché a los perros aullar nuevamente, pero ahora a los que estaban enfrente de mi casa. Junto con ellos, el llanto de aquella mujer a lo lejos. Cuando me asomé a ver a los perros, pude ver también a una mujer vestida de novia caminar por mi calle. Los perros aullaban y otros le ladraban, pero no se acercaban a ella. Parecía como si se escondieran, como si le tuvieran miedo. Aquella mujer siguió avanzando y otra vez lanzó un grito. El llanto se escuchó al principio que provenía de ella, pero después se pudo escuchar hasta la esquina, como si se hubiera alejado. Ese llanto se escuchaba sumamente triste. Me helaba la sangre. La llorona siguió avanzando hasta que simplemente antes de llegar a la esquina, se desvaneció en el aire. Noté todo esto porque desde el principio en que la vi, ni siquiera me pude mover. Quería correr y dejar de verla. Sin embargo, no pude y todavía tardé un minuto desde que desapareció en poder mover un solo músculo. Yo bajé temblando, pero no del frío, sino del miedo. Quería hasta llorar del terror. Creo que lo que cuentan sobre que cuando está cerca se escucha lejos y viceversa es 100% real. Siniestros, si están disfrutando de estas historias, déjanos un like que nos apoyas bastante de esta manera. También si eres nuevo o nueva, te invito a pasarte por el canal, ya que encontrarás cientos de experiencias paranormales. Y si llegaron hasta aquí, comenta si estás escuchando de día o de noche. Ahora ya no interrumpo más y sigamos con el siguiente relato. ¿Están listos? ¿Listas? Continuemos. Esta historia no es mía, sino de mi abuelo. Le sucedió hace ya 50 años, cuando él era muy joven. Él tenía muchos problemas con su familia, pues eran demasiados hermanos y muy poca comida para todos ellos. Así que sin avisar y un par de monedas, se fue de su casa. Salió de Puebla para ese entonces llegar al Distrito Federal. Como no tenía mucho dinero, se fue caminando, pues en realidad no pensó mucho lo que estaba haciendo, pero él ya decidido no iba a regresar. Pasó todo el día caminando hasta llegar a la carretera. Mi abuelo, cansado de caminar y sediento, buscó un lugar donde quedarse, pues el sol comenzaba a meterse. En ese entonces no pasaban muchas personas o carros, así que cualquier persona que le ofreciera llevarlo, o incluso con algo de comida, sería de gran ayuda. Pero mientras caminaba, a lo lejos vio una iglesia de piedra y gárgolas muy grandes y bonitas, con una campana gigante. Lo primero que pensó fue que sin dudarlo le darían asilo, así que solo comenzó a caminar hacia allá. Mi abuelo tenía la mirada fija en la iglesia, pero también comenzó a escuchar el galopeo de un caballo. Él no miró hacia atrás hasta que el jinete lo alcanzó. Pudo ver que era un señor muy bien vestido, con un zarape con detalles plateados y un sombrero. Aquel charro niveló los pasos del caballo con los de mi abuelo y comenzó a decirle con una voz ronca: «No eres de por aquí». Mi abuelo le respondió: «No, solo estoy de paso». Pero el hombre le respondió extraño. Le dijo a mi abuelo que podía ver el odio en su corazón hacia su familia. «No,
Solo uno discute con su familia, pero son familia, seguro entiende. Eso le respondió mi abuelo. Aquel charro, al escuchar esto, no le dijo nada y solo siguió caminando junto a él. A mi abuelo le pareció bien, pues cualquier compañía era confortante, aunque los gruñidos de su caballo le daban miedo. No dijo nada, pues ya se estaba acercando a la iglesia. Pero de la nada el jinete le escupió una pregunta. ¿Quieres callarle la boca a tu familia? Yo te ayudo. Ellos creen que no puedes hacer nada, pero yo te puedo ayudar con eso. ¿Qué quieres? Fama, dinero, mujeres. Yo te ayudo muy fácil. Fue ahí cuando mi abuelo lo vio a la cara. Un hombre con los ojos rojos, dientes amarillos y una tercera parte de la cara deformada. Mi abuelo no quiso ser grosero y no mencionó su rostro. Él solo contestó: sí quiero callarles la boca a muchas personas, pero no así. Y aunque le preguntó en varias ocasiones, mi abuelo le dijo que no. Así que cuando llegó a la entrada de la iglesia, solo se despidió de aquel hombre, de aquel charro. Cuando entró a la iglesia, no habían más que 5 personas y sin ningún problema lo dejaron dormir ahí. Por la mañana siguiente, una monja lo despertó y le dijo que su amigo, el del caballo, le dejó dinero. Mi abuelo lo aceptó un poco confundido, pero así llegó al DF, en camión, y le alcanzó para poder sobrevivir unos días, en lo que conseguía algún trabajo. Mi abuelo siempre nos cuenta que su llegada no hubiera sido igual, de no ser por ese acontecimiento. Y 5 años después de eso quiso regresar a esa iglesia, a buscar al señor bien vestido con el caballo. Pero cuando regresó, pudo ver que no había tal iglesia. De hecho, a lo largo de su vida fue 3 veces, pero nunca tuvo suerte. Una ocasión en la que nuevamente fue, pensó que tal vez habían desmantelado la iglesia o la habían cambiado de posición. Así que le preguntó a los vecinos, pero su sorpresa fue que ahí, en ese sitio que durmió, jamás hubo ninguna iglesia. Mi nombre es Mika, y en esta ocasión quisiera contar cuando estaba de visita en el rancho de mis abuelos, en Milpa Alta. Eran las vacaciones de verano, y mis padres dejaron que yo y mi hermano nos quedáramos unos días aquí. Normalmente yo acostumbro a dormirme hasta tarde, a veces a las 3 o 4 de la madrugada, sin nada que hacer en especial, solo leyendo historietas con una pequeña linterna y escuchando los grillos. Es por esto tanto que me gusta el pueblo de mis abuelos. Pero una madrugada los gallos comenzaron a cantar, y aunque fue extraño ya que eran aproximadamente la 1 de la mañana, yo solo los ignoré y seguí leyendo mi historieta. A los pocos minutos se escuchó cómo relinchaba un caballo, así que salí de mi habitación con la lámpara en mi mano, para asegurarme de que todo estuviera bien y que no se hubiera salido algún animal. Comencé a caminar rápidamente, pero comencé a escuchar pasos en la tierra, aparte de los míos. Incluso volteé varias veces, pero no vi nada. Cuando llegué al establo todo estaba en orden. Las vacas, los caballos, todo estaba completo y tranquilo. Pero yo no quise revisar las gallinas, pues aún seguían cacareando de una forma muy extraña. Eso en verdad me estaba incomodando. Es por esto que decidí regresar. Sin embargo, la lámpara que traía se empezó a fundir y terminé por apagarla. Y en vez de regresarme a dormir, me quedé viendo el cielo nocturno. Pero no duró mucho, pues una lejana risa burlona hizo que pusiera mi atención en el horizonte. Fue ahí cuando vi algo. A varios metros se miraba un hombre vestido de charro. Portaba un traje negro con una chaqueta corta, pantalones ajustados y destellos dorados, además de un sombrero que le cubría el rostro.
y casi al mismo tiempo de verlo, escuché bufar un caballo diferente a los que tenía mi abuelo. Fue un bufido extraño, pues venía acompañado de diferentes animales. También aquel caballo que se veía a lo lejos era muy diferente a todos los caballos que pueden existir. Era más grande, más violento, más rápido, y un detalle lo hacía aterrador. Aquel caballo tenía los ojos rojos y la mirada perdida. Yo quedé petrificada y no pude moverme sino hasta que esa aparición se dispersó entre la oscura noche. Al día siguiente no me pude quedar ahí y me fui, y hasta el día de hoy no he vuelto a dormir en el rancho, pues mi abuelo me dijo que a veces se escucha un caballo y la risa de un hombre, pero que él nunca lo había visto, pues solo lo pueden ver quienes tienen deudas con el diablo y viene por su alma. Por muchos días estuve inquieta sin poder dormir, pues seguía petrificada por lo que vi ese día y tenía miedo de que él vendría por mi alma. Con el tiempo me fui tranquilizando, pues escuché cerca de ahí que solo quienes pueden ver su rostro se tienen que ir con él. Esta fue mi historia, comunidad. Esta fue mi experiencia al ver al charro negro. Hola, mi nombre es Joao, soy del Estado de México. Hace unos años, cuando tenía 18, tuve una novia, la cual siempre iba a visitarla a las 5 de la tarde y me quedaba en su casa hasta las 10 de la noche. Iba en una bicicleta. Una tarde se me ocurrió ayudarla a hacer su tarea, pero como era un ensayo, terminamos pasadito de las 12 de la noche. Yo le lanzaba indirectas para quedarme a dormir, aunque sea en un sillón, ya que me daba miedo que me asaltaran, pero parece que no quiso. Todavía me quedé a tomar un café para hacer tiempo y que me dijera que me quedara, que ya mañana me iba. Ya eran las 12:20 aproximadamente, y no quiso. En fin, me despedí y al abrir la puerta de la calle, estaba totalmente oscura. Mi casa me quedaba a unos 15 minutos. Me despedí de mi novia y ella solo me dijo que con cuidado. Le sonreí y me monté en mi bici. Lo malo es que tenía que irme por una avenida la cual pensé que estaba algo solitaria. Comencé pedaleando rápido y al parecer no era tan malo. Aún había gente y puestos, pero conforme fui pasando esa zona, fui adentrándome a esta misma avenida, pero ya estaba solitaria y llena de perros, los cuales intentaron en varias ocasiones morderme. Así que decidí bajar la velocidad. Me adentré entre calles oscuras y después salí a una avenida bastante sola. Aquí empecé a escuchar cómo los perros aullaban, todos sin excepción. Estaba buscando el porqué de estos aullidos cuando escuché un lamento de mujer, eso no cabe duda, pero era diferente, el cual se escuchaba a lo lejos, parecía estar unas cuantas cuadras al lado, pero ya saben lo que dicen, que si la escuchas cerca, está lejos, pero si la escuchas lejos, es que está cerca, y creo que lo puedo confirmar. Iba pedaleando entre la carretera cuando vi salir en la siguiente calle a una figura blanca, una figura de mujer con el cabello bastante negro y muy largo. No pude verle la cara debido a que las lámparas no alumbraban lo suficiente. Y no caminaba, flotaba lentamente. Parecía que ni siquiera tenía pies. También vi que ella era como transparente y a la vez sólida. No sé cómo describirla, pero cuando la vi, me recorrió un enorme miedo. Mi cuerpo se quedó inmóvil. Ni siquiera pude pedalear mi bicicleta. A mitad de la calle que cruzaba, volvió a lanzar este llanto.
pero aunque estaba a una calle de mí, se podía escuchar a varias cuadras a lo lejos, pero ahora en todas direcciones. Era como un eco que se escuchaba a la izquierda, a la derecha y otro eco atrás, todos al mismo tiempo. Los perros no dejaban de ladrarle y aullar, pero nunca vi que se acercara a uno. Se escondían, parecían tener el mismo miedo que yo tenía. Lo único que pensé es que no quería pasar por esa carretera. Agarré mi bici y me di vuelta para meterme a una calle y rodear esta. Comencé a pedalear lo más rápido que pude, pero este llanto aterrador no se dejaba de escuchar. Pasé varias calles en mi bicicleta saltándome los topes, pero parecía que el sonido me seguía. Ahora ya no se escuchaba lejos. Podía escucharla casi pegada a mí. Cuando rodeé y salí de nuevo a la carretera, nuevamente a unas calles delante de mí, salió esta mujer, pero iba flotando viendo hacia enfrente. No saben el miedo que me dio al verla nuevamente. Al ver nuevamente esta figura de mujer que va flotando y gritando, yo frené en seco y me puse atrás de un carro. Este lamento se escuchaba tan cerca que parecía retumbar por todos lados. En verdad, esto de escucharla en diferentes direcciones ni siquiera tiene sentido, pero es verdaderamente aterrador. La piel se enchina al escucharla. Cuando me asomé a ver, la vi alejarse. A unas cuantas calles más adelante, vi cómo desapareció. Cómo desapareció en el aire, como si se la hubiera llevado, como si se hubiera metido a algún lugar. Esto apenas duró 5 minutos, pero para mí fue una eternidad. Nuevamente pedaleé lo más rápido que pude con el miedo de encontrarme nuevamente a la Llorona. Nunca dudé de su existencia, pero también nunca la había escuchado. Y nunca pensé en poder verla y tenerla a una calle adelante de mí. Cuando llegué a mi casa, mi mamá me estaba esperando, y es que también escuchó a lo lejos un llanto. Me metí y me sentí tan seguro. Al siguiente día fui a ver a mi novia, pero ahora sí temprano. Me dijo que pudo escuchar en la madrugada el llanto de una mujer, el llanto de la Llorona. Nunca se me va a olvidar esta historia, nunca. Y también se me quitó esa maña de ir a ver a cualquier persona en la noche. Saludos a todos los que conforman esta bonita comunidad. Vengo a relatar mi propia historia. Soy un velador callejero, mejor conocido como el de la vigilancia. Ya llevo recorriendo las calles de una localidad de Chalco por más de 20 años y jamás había visto nada en 10 años, pero siempre hay una primera vez. En la madrugada salí de la delegación a darme mi rondín. Estaba pasando por encima del canal. Eran más o menos la 1 de la mañana. Manejaba mi moto mientras hacía sonar mi silbato. Y antes de llegar a un puente peatonal, no me lo van a creer, pero pude ver que de las aguas negras comenzó a salir una mujer. Solo vi que tenía un velo blanco pero lleno de aguas negras. La vi salir hasta el pecho, pues sabía que era peligroso quedarme allí. Arranqué con todo mi moto y crucé el puente. La verdad no sé por qué lo hice, si era más fácil seguirme derecho. Al llegar al otro lado pude ver que aquella mujer estaba justo del lado de donde yo estaba. Pude ver que ella era extraña. Parecía que el aire la movía. Parecía como niebla. Ella caminó o flotó por todo ese tramo de la escuela Celestín. Y después comenzó a gritar de una manera espeluznante. Pero no decía "ay mis hijos", no. Ella hace un lamento aterrador y largo. Jamás había escuchado algo igual.
Lo único que hice fue manejar lo más rápido y precavido que pude. Aquellos lamentos a veces se escuchaban cerca y a veces lejos. No quise ni siquiera voltear a investigar. Me alejé hasta llegar al puente peatonal de Ixtapaluca y de ahí ya no se escuchó nada. No me quise regresar por el mismo camino, así que rodeé todo el lugar hasta llegar a la delegación. Le conté esto a mi superior, pero no me creyó. Espero que ustedes crean lo que pude ver en ese canal de aguas negras. Gracias. Soy de Guatemala y tuve 2 acercamientos con La Llorona. Por obvias razones, ambos fueron durante la noche, por ahí de las 2 o 3:30 de la madrugada. El primero y el más aterrador fue en un viaje que hice con unos amigos a un pueblo en el interior del país que se ubica en unas montañas. Ahí no había hotel, pero los habitantes de ese lugar nos dijeron que en un convento de monjas podríamos quedarnos a dormir. Tenían como dormitorios comunales vacíos que se podrían ocupar. Las monjas dormían en la casa central de la hacienda, que era la más grande y amueblada. Esta misma tenía una capilla adentro. Los salones estaban acomodados para dormir en literas. Éramos 10 chavos los que nos quedaríamos a dormir ahí, junto con el chofer del bus que nos llevaba. El más pequeño de nosotros tenía 7 años y los más grandes éramos 4, que teníamos entre 15 y 18. El lugar estaba en medio de un bosque. Los perros cuidaban al igual que los guardias. A eso de las 11 p.m., todos ya estaban durmiendo, menos los 4 grandes, ya que andábamos jugando Geometry Dash. A la 1 de la mañana, ya solo quedábamos 2 despiertos, un amigo y yo. Justo antes de irnos a dormir, empezamos a escuchar cosas extrañas afuera del salón de donde estábamos. Habían sonidos extraños entre los árboles enormes del bosque, y también se escuchaba a los perros ladrar muy recio. Ya eran las 2 de la mañana. El salón en donde estábamos tenía grandes ventanales en donde podía ver hacia afuera, hacia el bosque. No había cortina. Daba mucho miedo. Solo se podía ver la total oscuridad junto con los árboles. Mi amigo y yo decidimos ir a ver a la ventana qué era lo que hacía ruido. Nos arrastramos juntos en el suelo hasta llegar al gran ventanal, y para nuestra sorpresa, nos encontramos con que a lo lejos se veía la silueta de una mujer de pelo largo y como con un vestido blanco, sentada en la rama de un árbol gigante. Estaba como a unos 200 metros de nosotros, nada más sentada. Ni siquiera sabíamos cómo había llegado hasta ese lugar, hasta esa altura. Nos espantamos horrible, a tal punto de que nos quedamos paralizados. Nos tiramos de nuevo al piso y al volver a ver por la ventana, vimos que ya no estaba. De pronto, comenzamos a escuchar el grito de una mujer. Como de dolor, como de desesperación, como si la estuvieran apuñalando en el bosque. Los perros seguían ladrando y nosotros nos quedamos petrificados en el suelo. La podíamos escuchar muy lejos. Sabíamos que no era una buena señal. Llegamos a sentir su presencia muy cerca de nosotros. Nadie más de los que iban con nosotros se percató de lo que estábamos escuchando, hasta que esta mujer soltó un grito. Soltó el grito más desconsolador que he escuchado en mi vida. Todos se levantaron pálidos y asustados. Las monjas prendieron las luces que habían regadas por la hacienda, y los perros comenzaron a perseguir a este ente por varios metros. Las monjas junto a los guardias del lugar
llegaron a vernos y dijeron que nos pasáramos a la casa central donde ellas dormían para que no estuviéramos tan solos. Recuerdo que estaba pálido. Se me bajó el azúcar junto con mi amigo y tuvimos que ir a la capilla a orar para ahuyentar a los malos espíritus y tratar de calmarnos. En verdad, estas horas fueron las peores horas de mi vida. Esta es una historia real que me contó un amigo. Le pasó hace algunos años. Hace 28 años me invitaron unas amigas a su rancho, por el Naranjo de San Luis Potosí. Debido a una confusión no pude irme con ellas, así que más tarde abordé el autobús y me dirigí al destino. Yo nunca había estado en ese lugar, así que al llegar me dispuse a encontrar a mis amigas. Sin embargo, ya era de noche y el rancho estaba a oscuras, además de que había una casa cada 200 metros. Al estar tratando de buscar la casa, yo no tenía ni la más remota idea de cuál era. Y al tocar la puerta, la gente ni siquiera me oía, debido a lo retirado que estaba la reja. Así que después de estar intentando en plena oscuridad por más de 45 minutos, decidí mejor regresarme. Y es aquí donde comienza lo interesante. En medio del rancho pasaba la carretera. Eran cerca de las 10 de la noche y pasaba un vehículo cada 10 minutos. Me acerqué a un claro donde pudiera pararse el autobús cuando le hiciera la señal. Era un lugar despejado de vegetación. También podía ver hacia abajo de la carretera y me di cuenta que junto a la carretera, pero más abajo, pasaba un río. Estando aquí parado, se aproximó un autobús al cual le hice la parada, pero no detuvo su marcha y siguió su trayectoria, dejándome a mí en medio de la nada, sin imaginar los eventos que viviría a continuación. Una vez que el autobús pasó, solo quedó la oscuridad total. Sin embargo, hacia abajo de la carretera se apreciaba la vida. Había una luz encendida y al fondo el sonido del río fluyendo. En esto estaba yo pensando cuando de repente, y sin previo aviso, se escuchó un lamento. Un lamento fuerte, como si la persona que lo hiciera estuviera junto a mí en ese momento. Sentí como todos los vellos de mi cuerpo se erizaron. Me recorrió un escalofrío que me estremeció hasta los pies. El grito o lamento se continuó escuchando por unos 50 segundos, tiempo que se me hizo una eternidad, y aquí, en este momento, en medio de la nada, con la noche como escenario y la soledad más absoluta como compañera, comprendí que las leyendas e historias que la gente cuenta acerca de La Llorona son reales. Debo aclarar que nunca vi a ninguna persona o ningún ente. Únicamente escuché el lamento hacia abajo del río, con una duración fuera de lo normal y un tono tan terrorífico que no me quedó ninguna duda de que esa noche estuve ante una presencia sobrenatural. Y así fue como tuve mi encuentro con La Llorona. Una vez que recobré la calma, me di cuenta que un vehículo se acercaba por la carretera. Le hice la parada para que me trajera de regreso a San Luis Potosí. Era un tráiler que traía combustible a la termoeléctrica de Villa de Reyes. El chofer amablemente accedió a traerme, y al relatarle mi experiencia, me confirmó lo que yo ya temía. Era La Llorona, y me compartió algunas otras experiencias que lo único que hicieron fue aumentar mi terror. Gracias por leerme. Relataré lo más aterrador que me ha pasado siendo vigilante nocturno de las calles de Valle de Chalco. No soy policía,
Soy un velador que con una bicicleta voy haciendo rondines por las calles cada cierto tiempo. Mientras paso voy haciendo sonido con un silbato. En varias ocasiones yo he visto sucesos paranormales. Mis primeros años, como por ahí del 2017, estuvieron bastante fuertes. Una ocasión, mientras vigilaba por la hacienda Jico, pude ver en los salones de una secundaria cómo dos niñas me miraban desde un salón. Ellas me chistearon y al voltear las pude ver asomándose por la ventana mientras su salón estaba completamente oscuro y además era madrugada. Al ver esto, yo me fui rápido de ahí. También en las calles puedes encontrarte con personas muy aterradoras. En el 2018 me encontré a un grupo de personas golpeando a una muchacha indefensa. Ella era muy delgada y varios hombres la estaban golpeando. Al acercarme, a mí me amenazaron con armas largas. No pude hacer nada más que alejarme y salir de sus vistas, para después mandar una patrulla. Esto es lo que se vive siendo velador, pero lo que nunca se me va a olvidar fue esto. Mi pareja y yo íbamos rondando por la caseta vieja, casi pegados a la autopista. Teníamos que recorrer toda esa calle. Eran más o menos las 3 de la mañana. Íbamos silbando como siempre lo hacemos, cuando de la nada apareció a lo lejos una mujer. Una mujer que no estaba ahí y después apareció instantáneamente. Ella parecía haberse escapado de algún hospital. Esta chica estaba abajo del alumbrado público. Le dije a mi pareja que si estaba viendo lo mismo que yo y me dijo que sí, que nos acercáramos para ver si no necesitaba ayuda. Pero al ir cada vez más cerca, pudimos notar un aroma, un extraño aroma. No era feo, era entre madera y a bosque, como a madera mojada junto con tierra. No sé si me doy a entender, pero era muy extraño porque ahí ya está todo pavimentado. Y no estaba lloviendo, sin embargo, ese aroma era muy fuerte. Y al acercarnos a ella, pudimos notar que esta chica desprendía ese aroma boscoso. Mi compañera le preguntó primero: «Señorita, ¿se encuentra bien? ¿Quiere que le llamemos a una patrulla?» Aquella mujer parecía que no nos prestaba atención porque tenía una mirada vacía. Sus ojos tenían ojeras muy pronunciadas y sus labios parecían estar demasiado secos, con un tono de color entre morados y negros. Mi compañera le volvió a preguntar varias veces si necesitaba ayuda, pero no respondió. Así que mejor le dije que nos fuéramos, que ella era muy extraña y que mejor pidiéramos apoyo a las autoridades. Nos subimos a las bicicletas, nos pusimos en la esquina y le pregunté a mi compañera que entre qué calles estábamos. Cuando volteó hacia atrás para ver la dirección, se quedó muda. Yo estaba esperando el nombre de la calle, pero no me dijo nada y solo me tartamudeó. Me dijo que mirara hacia atrás. Vi lo que la dejó sin palabras. Esta chica que estaba atrás de nosotros ahora ya estaba demasiado lejos, quizá a más de 7 calles. Estaba parada abajo de una lámpara, inerte. ¿Cómo llegó hacia allá?, le pregunté a mi compañera, y ella solo me dijo que nos fuéramos rápido a la delegación porque esto no era normal. Al momento de pedalear, todo el alumbrado público se apagó. Para acabarla se fue la luz. No pude distinguir nada, así que nos paramos para irnos caminando empujando las bicicletas. Así caminamos un par de calles hasta que nuestros ojos se acostumbraron a la oscuridad. Se podía ver muy poco, pues la luz de la luna era lo que nos alumbraba.
Pero al subirnos a las bicicletas, escuchamos cómo en toda la calle se escuchó un terrible alarido, seguido de un llanto aterrador. Parecía como si le estuvieran pegando a alguien, pero esto era muy diferente. Mi cuerpo sentía aquella presencia que se lamentaba en esta calle. Una tristeza enorme invadió toda esta calle. Yo pude sentir el miedo que me provocaba esta entidad, un miedo que no puedo explicarlo. Pero les diré que lo que vi en la escuela no se compara con nada con lo que sentí con esos gritos aterradores y desgarradores. Es como si nuestro cuerpo hubiera sentido la presencia de la Llorona. Nosotros nos subimos rápidamente e intentamos salir de esa calle larga, pero aquellos gritos tan desgarradores no nos dejaban concentrarnos para pedalear y manejar bien. El último grito fue el más aterrador y más largo que logré escuchar. Se pudo escuchar por toda la calle. Pero cuando se terminó, la luz extrañamente volvió, alumbrando toda la calle, dejando ver que ya no había nadie, ninguna mujer en la caseta vieja. Eso fue lo más aterrador que viví siendo vigilante de las calles de Valle de Chalco. Espero puedan compartir con toda la comunidad mi historia, nuestro encuentro con la Llorona.